Muchas gracias, señora presidenta. Decía el secretario de Estado, señor Toledo, hace un momento, y además hacía referencia al señor presidente, que hay que poner en valor este país, y creo que, bueno, de lo que se trata, de lo que vamos a hablar hoy, es precisamente en este informe de poner en valor este país y, concretamente, un valor fundamental como son las pensiones públicas. El informe tiene que ver con la propuesta de reglamento sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales. Se dice en el texto del reglamento propuesto que el objetivo fundamental de la propuesta es el de aumentar el grado de aceptación de las pensiones individuales en la Unión Europea y fomentar los planes de ahorro complementarios de jubilación a fin de conseguir la adecuación de las pensiones, puesto que un reto adicional de las políticas públicas es la necesidad de garantizar la suficiencia a largo plazo de los ingresos de jubilación mediante una combinación de pensiones estatales, profesionales y privadas. Pero eso, a nuestro juicio, no es verdad. En la propuesta, la suficiencia de los ingresos de los pensionistas es una mera excusa al servicio de otra finalidad, la creación del mercado interior de capitales. La creación de un mercado interior de capitales puede resultar útil para aportar liquidez a los mercados financieros europeos. Sin embargo, no aporta nada a la mejora de la suficiencia de los ingresos de los pensionistas. Los planes de pensiones están fuera del alcance de la mayor parte de la población trabajadora, sobre todo de aquella parte de la población que corre el riesgo de tener una pensión insuficiente. En este sentido, el reglamento no tiene capacidad de cumplir con el objetivo que dice perseguir. La propuesta no aporta, a nuestro juicio, datos que permitan descartar que la inversión de las pensionistas en este tipo de productos no vaya a incrementar el riesgo de pérdida de sus pensiones a futuro. ¿Qué seguridad tienen los pensionistas? La verdadera finalidad de la norma, que es la de atraer los ahorros de los pensionistas hacia los mercados financieros, lo cual se consigue instaurando el segundo pilar capitalizado de las pensiones. Numerosos estudios científicos han mostrado la falta de solidez de muchas de las provisiones relativas a la falta de sostenibilidad de la seguridad social, fundadas a menudo en estudios de las propias instituciones financieras. El objetivo de garantizar la suficiencia de ingresos durante la jubilación no se consigue, por tanto, fomentando las pensiones privadas, sino protegiendo, a nuestro juicio, las pensiones públicas. Las propuestas técnicas de la OIT van en ese sentido. Hablan de que la seguridad social pública debe considerarse como una inversión y no como un gasto. Los sistemas de seguridad social invierten en las personas a lo largo de todo su ciclo de vida para permitirles llevar una vida útil y productiva. La Unión Europea no tiene competencia para legislar sobre el diseño de los sistemas de pensiones en los Estados miembros. La propuesta de reglamento penetra, a nuestro juicio, espacios jurídicos vetados por los tratados de la propia Unión Europea. Lo que se pretende es que, una vez integradas las pensiones complementarias en el contexto jurídico del derecho de mercado interior de servicios, la competencia legislativa de los Estados se transforme en una competencia residual. El sistema público de pensiones es el instrumento que ha demostrado una mayor capacidad de estabilización de la economía. El Fondo de Reserva resultó uno de los mecanismos clave de estabilización durante los peores años de crisis, no solo porque la totalidad de sus fondos se invirtieron en deuda pública española, sino también porque permitió pagar pensiones sin aumentar cotizaciones en fases recesivas del ciclo económico. Lo ocurrido con el Fondo de Reserva, como saben, nos sirve de ejemplo para explicar la adecuación al principio de subsidiariedad del reglamento propuesto, pero también lo ocurrido con el rescate de la banca, que fue la causa de la temprana introducción del factor de sostenibilidad que ha hecho caer en picado la capacidad adquisitiva de los pensionistas. El factor de sostenibilidad se introdujo para abordar una necesidad perentoria de recorte en el gasto. Ese fue el precio que pagó por el rescate este país. Voy acabando. Conforme a nuestro orden constitucional, el sistema público de pensiones ha de ser suficiente y debe asumir la responsabilidad de garantizar al ciudadano la protección frente a situaciones de necesidad. Artículos 41 y 50 de la Constitución. La suficiencia de las pensiones se acompaña del principio de no sustituibilidad que se recoge en la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, cuando declara que las prestaciones proporcionadas por los planes y fondos de pensiones serán complementarias, pero no alternativas o sustitutivas de las pensiones públicas.
El que las pensiones públicas no sean sustituibles por la naturaleza privada significa que quedan al margen de la Constitución y de la ley las opciones normativas dirigidas a la disminución de la tutela pública de las pensiones en beneficio de la previsión complementaria. La Unión Europea no tiene poderes ilimitados, como saben, el artículo 93 no permite que el ejercicio de las competencias a las que se refiere dicho precepto pueda servir para apartarse de la Constitución. La aplicación del principio de subsidiariedad significa que en los ámbitos que no sean competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que y en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. Nosotros somos partidarios de la necesidad de una evolución hacia un constitucionalismo de la ciudadanía, pero más allá de esto, y resumiendo por todo lo que acabo de decir y a modo de conclusión, entendíamos que la Unión Europea no tiene competencia para legislar sobre el diseño de los sistemas de pensiones de los Estados miembros, que la propuesta de reglamento penetra materias vetadas para los tratados de la Unión Europea, tratando de reconducirlas al espacio del mercado interior, y finalmente que con ello lo que se pretende es que, una vez integradas las pensiones complementarias en el contexto jurídico del derecho del mercado interior de servicios, la competencia legislativa, como he dicho, de los Estados se transforme en una competencia residual. Por lo tanto, entendemos que debe emitirse informe de subsidiariedad negativo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Hay algún grupo parlamentario que quiera intervenir al respecto?